Ecografía hepatobilio pancreático. Hoy vamos a hablar un poco más también de renal y prostático, ¿ya? La próxima semana les voy a pedir a todos que se vengan con vejiga llena, ¿ya? La primera parte vamos a hacer la parte práctica. Una hora les voy a mostrar cómo se cuantifica el volumen urinario, volumen premiccional, el postmiccional, y lo que nos interesa, el volumen residual, ¿no? ¿Cómo se hace la cuantificación del volumen prostático y desde cuándo empezamos a decir una hiperplasia de próstata? Por ecografía solamente podemos llegar a ese término, a una hiperplasia de próstata. Nunca ecográficamente podemos decir datos de cáncer de próstata, a pesar de que existen rasgos imagenológicos, pero no corresponde imagenológicamente decir eso, ¿ya? Más adelante les voy a explicar. Como les decía, en el tema de lo que es páncreas, definitivamente no es un estudio que podamos decir que es un estudio gold standard. ¿Por qué? Porque sencillamente el páncreas, debido a que es un órgano retroperitoneal, es de difícil acceso y no se logra visualizar en toda su integridad, como habrán podido apreciar. O sea, prácticamente del 100% de todos los que han podido observar páncreas, creo que en nadie hemos podido observar cabeza, cuerpo y cola. En algunos incluso hemos visto cola, pero no le hemos visto cabeza. Pero lastimosamente estas situaciones ocurren cuando no existe una buena preparación del paciente, ¿ya? El único abordaje de lo que es el páncreas es a nivel de la región subsifoidea, a nivel de epigastrio, ¿ya? Tomando en cuenta los valores normales o los parámetros generales, el páncreas, como un órgano retroperitoneal, una glándula mixta con función endocrina y exocrina, prácticamente el estudio gold estándar es la tomografía con contraste. No vamos a totalmente sobrepasarnos con ecografía a la tomografía, ¿no? Y aparte de que la tomografía nos permite cuantificar, nos permite indicar, por ejemplo, los criterios de Baltasar, ¿no? Para determinar el grado de pancreatitis. En cuanto a lo que es páncreas, los hallazgos normales que normalmente deberíamos observar siempre, primero localizamos esta imagen que estamos observando acá. Muchos hemos podido observar esto, que es la vena esplénica, ¿no? Y esto es el eje esplenoportal, ¿ya? Entonces, el eje esplenoportal desemboca lo que es la vena esplénica y la hepática, ¿no? Y acá estamos observando alrededor de ella lo que es el páncreas, justamente esto, ¿ya? El páncreas generalmente se toma en 3 lugares, se va tomando las medidas. Uno es a nivel de la cabeza del páncreas, ¿ya? Y a nivel de la cabeza del páncreas vamos a tomar en sentido transversal, es decir, desde lo exterior, desde ese punto, hasta el punto donde se encuentra con el eje esplenoportal. Esa es la cabeza del páncreas. Normalmente debería medir, ¿cuánto? 3 centímetros, ¿ya? El cuerpo lo tenemos por encima del eje esplenoportal, ¿ya? Y lo vamos a medir en esta posición, en una posición longitudinal. Y esta porción mide aproximadamente 2.5 centímetros. Y la cola, 2.5 centímetros y se mide en forma transversal inferior a la medida de la cabeza, ¿ya? Entonces, esos son los 3 puntos donde deberían medir. El conducto pancreático, que es el conducto de Wilson, habitualmente se observa entre la intersección de la cabeza y el cuerpo del páncreas. Y en ese punto se puede medir. Algunos autores hablan que máximo debería medir hasta 2.5. Pero sin embargo, Rumack y Middleton nos habla hasta 3 centímetros, 3 milímetros, perdón, es lo normal. Mayor a 3 milímetros, hablamos de dilatación de lo que es el conducto pancreático. Y una dilatación del conducto pancreático también nos da un indicio de que está existiendo una obstrucción a nivel del conducto colédoco. ¿No ven? Ya. Entonces, eso en cuanto a lo que es páncreas y las medidas. La ecogenicidad es similar, casi similar al tejido hepático y el vaso, ¿ya? Termina teniendo una ecoestructura homogénea, es decir, que es uniforme su estructura, ¿ya? Su superficie es completamente lisa, de bordes bien delimitados, porque cuando esta superficie es
ya cambia, por ejemplo, en un borde lobulado atrófico, ya estamos hablando incluso de una pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, estos parámetros nos ayudan a hacer los diagnósticos. Esos son los parámetros ecográficos que habitualmente vamos a encontrar. En el tema de patologías, podemos encontrar de patologías agudas, patologías crónicas y patologías neoplásicas, ¿no? Entre las neoplásicas, las benignas y las malignas. Tomando en cuenta que las lesiones atribuidas a cuadros inflamatorios como la pancreatitis, primero siempre hablamos de lo que es la pancreatitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda siendo una consecuencia de un cuadro de coledocolitiasis, porque recuerden que la etiología de la pancreatitis aguda siempre se habla que es de origen litogénico, y fundamentalmente aquellos litos que son menores a 5 milímetros, que es el más peligroso, o provenientes de un síndrome de Mirizi, ¿ya? A diferencia, en el tema de lo que es la pancreatitis crónica, obviamente la etiología es otra, la etiología es de origen alcohólico, por lo tanto, no es necesario digamos, buscar causa hepático o biliar, ¿ya? En los cuadros de neoplasias, ya sea malignas o benignas, las lesiones benignas más frecuentes son las lesiones quísticas. Es común observar un quiste a nivel del páncreas que no reviste mayor complejidad en su diagnóstico, ni mucho menos en su evolución. Por lo tanto, solamente se hace seguimiento. A diferencia, en las manifestaciones pancreáticas malignas, un carcinoma pancreático, realmente estas pueden localizarse, si bien estas pueden llegar a ser neoplasias asociadas a las células de Langerhans, ¿ya? Estas generalmente se manifiestan por un crecimiento inicial a nivel de la cabeza de páncreas, ¿ya? Más adelante les voy a explicar, por ejemplo, ¿han escuchado del síndrome Courvoisier-Tessier? ¿Lo ven? Que es un paciente con ictericia vesícula palpable, se llama el signo de Courvoisier-Tessier, ¿lo ven? Paciente ictérico con vesícula palpable es el signo de Courvoisier-Tessier, pero sin embargo, un paciente está ictérico, secundario a una obstrucción extrínseca del conducto colédoco por cáncer de cabeza de páncreas, se llama síndrome Courvoisier-Tessier, ¿no? Que en la mayor parte también produce cuadros ictéricos obstructivos. En este caso empecemos primero con la pancreatitis aguda. Como podrán ver, por ejemplo, algunos dicen, ¿cuál es páncreas? ¿Esto o esto? ¿Ve? En realidad el páncreas es todo eso. ¿Ve? Todo eso. La diferencia es que este es el conducto de Wilson, ¿no ve? Como podrán ver. Ahí, ¿qué características estamos observando? Fíjense, acá de igual forma estamos visualizando lo que es desde acá. Ese es el eje esplenoportal, pero sin embargo, acá terminamos observando ambos conductos, el accesorio y el principal incluso. ¿Lo ven? Entonces, uno de los parámetros más importantes en el diagnóstico de pancreatitis aguda, lo primero es el crecimiento de la cabeza del páncreas mayor a 3 centímetros. Ese es el principal, ¿ya? Segundo parámetro que vamos a tener es el aumento de diámetro del conducto pancreático principal, en este caso de Wilson, mayor a 3 milímetros, ¿ya? Mayor a 3 milímetros. Segundo criterio, ¿ya? Y obviamente, tercer criterio, en un cuadro inflamatorio, ¿el tejido se hace hiperecogénico o hipoecogénico? Hiperecogénico. ¿No? Entonces, por lo tanto, vamos a ver un aumento de la ecogenicidad pancreática. Porque la mayor parte de ustedes, por ejemplo, han visto, sí estaba blanco, pero eso que se vuelva mucho más blanco por encima de la densidad hepática, ya es otro signo, ¿ya? Estos son los 3 signos iniciales. Pero obviamente el más importante sigue siendo el aumento de tamaño de la cabeza de páncreas. Signos que evidentemente se caracterizan por presentar una pancreatitis aguda son la presencia de líquido libre en cavidad abdominal. Ese líquido libre puede presentarse a nivel peripancreático, ¿ya? Alrededor del páncreas, ¿ya?
puede estar alrededor del vaso sanguíneo. Por ejemplo, esto es un vaso sanguíneo, pero acá observamos una zona donde está envolviéndolo al vaso sanguíneo del líquido, ¿no? ¿Por qué digo que esto es líquido? Fíjense, acá hay refuerzo acústico posterior. Si yo lo bozo, vamos a poder apreciar este impacto. Fíjense, ¿lo ven? Acá, ¿hay o no hay refuerzo? Hay. Acá, ¿hay o no hay? Hay refuerzo, ¿no? Entonces, el primero es líquido peripancreático, el segundo es líquido perivascular. El tercero termina siendo presencia de líquido periduodenal. Incluso puede ver pararrenal, ¿no? Paralelo al eje del riñón, ¿ya? Entonces, esos son los signos ecográficos de pancreatitis aguda. En relación, ahí está, ¿no? Fíjense, el páncreas, ¿no? Y el eje esplenoportal. Esta imagen es la más representativa, fíjense. ¿Ven? Ahí, evidentemente, la cabeza del páncreas, miren, desde este punto hasta este punto, difícil que sea menor a 3 centímetros. ¿Lo ven? ¿Qué más tenemos? ¿Qué se llama esto? ¿A cuál de los 4? Esto. Eso, peripancreático. Y aquí está el vaso sanguíneo. ¿Y esto qué sería? Perivascular. Y esto está cerca del duodeno, periduodenal. Y esta otra, y estas otras están cerca del riñón, pararrenal. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 líquidos que habitualmente vamos a observar. Aparte, aumento del tamaño de la cabeza de páncreas, posible. Miren, este es para mí el conducto de Wilson. Aquí está. ¿Se ve? Por ejemplo, acá no está dilatado, ¿no? Pero no es un criterio absoluto. En cuanto a ecografía, a la hora de hacer un criterio diagnóstico, nunca se animan a afirmar que es una pancreatitis aguda. Lo que sí pueden determinar es páncreas visible con signos sugerentes de cambios inflamatorios, puedo decir. Hasta ahí, no decir pancreatitis aguda. Porque pancreatitis aguda es lo mismo que ustedes me digan con ecografía infección urinaria, ¿no ve? Es algo incoherente. ¿No ve? Si bien hay parámetros ecográficos, pero jamás les dice, es el estudio gold standard para el diagnóstico. ¿Lo ven? Ya. ¿Cuál es el rol de la pancreatitis? ¿Cuál es el rol de la ecografía en la pancreatitis? Lo primero, antes de determinar, primero determinamos pancreatitis. Siempre debemos buscar como causa primordial, debido a una colelitiasis inicial, una coledocolitiasis, ¿no? Entonces, ese es el más importante. La ecografía obviamente nos va a detectar el cálculo como causa de la pancreatitis aguda, ¿no? Y esto se puede acompañar de una dilatación y obstrucción del coledo, incluso de una dilatación del conducto de Wilson. Además va a observarse presencia de líquido libre peripancreático, periduodenal, pararrenal, como habíamos hablado, ¿no? Pero sin embargo la tomografía tiene una sensibilidad mucho más alta. ¿Por qué? Detecta incluso la necrosis pancreática, detecta complicaciones de la pancreatitis aguda, incluso detecta signos de isquemia o incluso algunas alteraciones regionales, porque no olviden que el páncreas es un reservorio de muchas enzimas digestivas, ¿no ven? Entonces, obviamente, el que esto se extravase hacia el espacio peritoneal puede provocar en realidad cuadros inflamatorios, incluso lesiones a estructuras cercanas como la aorta, los vasos sanguíneos, produciendo incluso una ruptura de los vasos sanguíneos. En algunos casos, ustedes saben, en todo paciente con pancreatitis aguda, ¿qué tienen que hacer? Por protocolo debo pedir radiografía PA de tórax. ¿Por qué? Porque se debe sospechar que por contigüidad exista derrame pleural izquierdo, ¿no ve? Eso es un parámetro ya establecido, ¿no? En protocolos. Entonces, eso no debemos olvidar, ¿ya? En la pancreatitis crónica, si bien puede existir aumento de tamaño, en este caso la ecogenicidad va incrementando mucho más, ¿ya? Pero sin embargo, una característica diferencial es la presencia del conducto de Wilson. Fíjense, la presencia del conducto de Wilson
con una trayectoria serpinginosa y completamente aberrante, ¿ya? Como podrán ver, ¿ya? Y los bordes externos están completamente irregulares, ¿ya? Eso es una pancreatitis aguda. Y obviamente en este punto va a haber signos de calcificación, y como podrán ver, todo proceso inflamatorio siempre va a producir estas imágenes, fíjense, microcalcificaciones, ¿ya? Ahí está. En el cáncer de páncreas, este es un punto donde quería hablarles. Miren acá, esta es una imagen ampliada a nivel de lo que es el cuello vesicular, pero este es el colédoco, miren cómo está dilatado, ¿ya? ¿Pero qué es esta imagen? ¿Ya? Esta imagen es cáncer de cabeza de páncreas. Y fíjense acá, miren, hasta cómo va creciendo. El cáncer de páncreas prácticamente ya cambia en su imagen. Al igual que en el hígado, les había dicho que mientras más hiperecogénico, menor probabilidad de que sea maligno. Pero mientras más hipoecogénico, mayor probabilidad de que sea maligno. En este caso, ¿qué tipo de neoplasia es esto? Maligno. Miren, todo eso. Todo eso que he bordeado es una imagen hipoecogénica, miren. Por lo tanto, esto es una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, este paciente sí está haciendo un síndrome de Corbus-Ciertesier, y esto es lo que justamente les decía, ¿no ven? Cuando hay una obstrucción, ¿ya?, de la vía biliar principal, secundaria, una obstrucción extrínseca, ¿ya?, del conducto biliar principal secundario a cáncer de cabeza de páncreas, se denomina el síndrome de Corbus-Ciertesier. Obviamente, la única manifestación clínica en estos casos va a ser que el paciente no va a tener dolor abdominal, pero sí va a tener ictericia y una vesícula palpable, que va a ser la diferencia, ¿ya? Ahí está, fíjense, ¿no? Cáncer de cabeza de páncreas encapsulado. Ahora, en todos los casos de cáncer, una particularidad de las imágenes son, primero, que son hipoecogénicos. Mientras más hipoecogénicos, mayor criterio de malignidad. El segundo parámetro para decir que es un cáncer maligno es la vascularización. La vascularización, generalmente en los pacientes con neoplasia, incrementa por la neovascularización, ¿ya? Ecografía de vaso. En vaso, colegas, esto lo vamos a ver la próxima semana. Habitualmente el vaso se encuentra en la línea axilar posterior, ya no ni anterior ni media, posterior, casi abrazándole al paciente, al ras de la camilla, ¿no? Y en este punto vamos a observar una imagen en semiluna que tiene una ecogenicidad similar al riñón, al hígado, ¿ya? Y habitualmente llega a medir una medida longitudinal desde este punto hasta acá, ¿ya? Máximo debe ser menor a 13 centímetros, menor a 13. El único valor, por ejemplo, que tenemos en cuanto a lo que es exploración de vaso es para determinar esplenomegalias. Y de pronto que cuando hablamos de esplenomegalias, ahí hablamos de lo que es una esplenomegalia leve, que está entre 13 a 15, de 15 a 18 moderada y mayor a 18 y es una masiva. Generalmente esto nos permite utilizar como un diagnóstico adicional, como un aporte en el diagnóstico adicional en estas causas. ¿Cuáles son las causas frecuentes de esplenomegalia? Una insuficiencia cardíaca, la hipertensión portal, leucemia, linfomas, hepatitis, mononucleosis, infecciones generalizadas, anemias hemolíticas. Quizás algunos dirán, ¿por qué anemias hemolíticas? Porque recuerden que al cabo de los 120 días en condiciones normales, el eritrocito se destruye y se recicla en el sistema reticuloendotelial, que es en el vaso. Ahí se desintegra y se forma lo que es la biliverdina y la bilirrubina indirecta, y esto se transporta al hígado. Pues obviamente este paciente puede hacer la lisis o la destrucción excesiva de los eritrocitos, en los cuales se puede ocurrir en anemias hemolíticas autoinmunes, ¿ya? O incluso en anemias asociadas a infecciones generalizadas, porque un paciente séptico puede hacer un estado de anemia por sepsis,
¿no? Entonces, estas situaciones obviamente pueden provocar una esplenomegalia, ¿no? En la leucemia, de igual forma, ¿no ve? Entonces, esas son las causas frecuentes. Y una de las causas que quizás en nuestro medio es frecuente, ¿ya? Es la malaria. Porque la malaria también va a producir secundariamente un tipo de anemia, ¿no ve? En este caso por destrucción excesiva de los eritrocitos, debido a que este tiene una fase eritrocitaria y una fase hepática, ¿no ven? Entonces, solamente para eso nos sirve. Entonces, si tenemos un paciente con una leucocitosis por encima de 50.000, más presencia de blastos, y tenemos esplenomegalia, estamos ya hablando de un paciente con leucemia, ¿no ve? Entonces, esos son los datos que tienen que ir complementando.